Muy bien, hermanos, así que Zacarías capítulo 1, y vamos a estar viendo, estudiando y a la vez aprendiendo, predicando sobre tres libros son importantes aquí, mis hermanos. Es Zacarías, es Ageo y es Esdras. Tres libros están compaginados, estos tres libros, tanto Esdras, Ageo y Zacarías. Son los tres libros que están compaginados. Y en los tiempos que regresa, Zacarías también estuvo en el exilio, regresa juntamente con Ageo. Y Ageo, mis hermanos, es el librito que viene aparte aquí atrás de Zacarías. Así que no voy a batallar para que estemos ahí viendo y también estudiando el libro de Zacarías. Y este libro, hermanos, nos enseña acerca de cómo fue restaurado también Israel. Los primeros capítulos del libro de Zacarías habla acerca de la restauración del templo, cómo se restauró el templo cuando regresaron de Babilonia y regresaron, mis hermanos, del cautiverio. Así que habían pasado 70 años. 70 años habían pasado. Recuerde que mucha gente fue llevada a los tal vez jóvenes de 10 años, niños de 10 años fueron llevados a Babilonia y cuando regresaron pues ya tenían por lo menos 80 años. Algunos fueron llevados de 20 años, cuando regresaron ya tenían 90 años y ya traían una nueva generación. Y esa nueva generación, hermanos, Dios las exhorta fuertemente en el libro de Zacarías. Vamos a leer los primeros versículos, mis hermanos, hasta el versículo número 6. Dice la palabra de Dios: en el octavo mes del año segundo de Darío vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, y diciendo, lea usted el 2. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas han de vivir para siempre. Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas no alcanzaron a vuestros padres. Por eso volvieron ellos y dijeron, ¿cómo Jehová de los ejércitos tratará conforme a nuestros caminos, conforme a nuestras obras? Así lo hizo con nosotros. Fíjese qué tremendo, ¿verdad? Así que el Señor los exhorta y le dice al pueblo, volveos a mí y yo me volveré a ustedes. Y dice que estas palabras Dios los empezó a hablarles a sus padres, a los que fueron antes de llevarlos al exilio, mis hermanos, y no entendieron, dice la Escritura, la palabra de Dios. Pero el Señor, hermanos, siempre estuvo dispuesto a reconciliarse con ellos y a volverlos a traer de vuelta. La palabra de Dios dice que Ciro, hermanos, Ciro fue un rey y representa el segundo reino universal que iba a gobernar de los medos y los persas. Ellos conquistaron Babilonia. En el capítulo 5 fue cuando miraron los dedos en la pared y es cuando fueron invadidos en Babilonia y quitaron el reino de Babilonia y se estableció el reino de los medos y los persas. Pero Ciro es el rey de los medos y los persas. Por eso habla aquí acerca del versículo 1. Dice, en el segundo año de Darío vino palabra de Jehová a Zacarías. Y fíjense, hermanos, qué tremendo. Según el capítulo 44, versículo número 28, dámelo por favor, y el capítulo 5 de Isaías 1, dámelo por favor. Fíjate, 750 años antes de Cristo, el profeta Isaías todavía no habían llevado el exilio. Por lo menos, hermanos, faltaban 200 años para que naciera Ciro. Pero Dios le profetizó por medio del profeta Isaías lo que iba a suceder. Dame Isaías, por favor, Samuel. 44, 28. 28. ¿Qué dice de Ciro?
es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serán fundados. Fíjese, todo lo que Dios le había dicho, ¿quién? Al profeta Isaías. Pero Ciro no había nacido. Eso fue una profecía que 200 años atrás le dice el Señor. Ahora dame el 5.1. 45.1, perdón. 45.1 dice, así dice Jehová a su ungido Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas y las puertas no se van a cerrar. Y eso es lo que sucedió, ¿verdad? Así que Ciro, hermanos, invade ¿qué? Babilonia, acerca de los medos y los persas. Pero 200 años antes, mis hermanos, que naciera Ciro, ya se había dado la profecía por medio del profeta Isaías. Y de esa manera se iba a cumplir la profecía. Así que el propósito de dar aquí Zacarías era el propósito al pueblo dar esperanza. Porque el pueblo había llegado, hermanos, decaído, desanimado, angustiado, sin fuerzas, sin hacer absolutamente nada. El pueblo habían regresado del exilio y estaban totalmente pasivos el pueblo. Y le dice el Señor, ¿verdad? Que se vuelvan a ellos y que Dios se volverá a ellos. Porque Dios revela que la liberación futura a través del Mesías. Dios quería revelarles la liberación futura a través del Mesías. El Mesías vino, pero ¿qué dice la Biblia? Pero los suyos no le recibieron. Vino el Mesías a cumplir la profecía, pero los suyos no le recibieron. Así que el poderoso Dios de Israel se enojó con los padres y el pueblo. Regresó a Dios después del cautiverio por 70 años. Dice la palabra de Dios, ¿estaban qué? Cautivos. Ageo, la tracito 2.1, fíjese lo que dice aquí. Ageo 2.1. En el año segundo del rey de Darío, en el mes sexto, dice, el primer día del mes vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, a Josué, hijo de Josadab, sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo, y el tiempo de la casa de Jehová está reedificada, dice. O sea, no se ha hecho nada en la casa de Jehová, porque el pueblo decía que no había llegado, ¿qué? El tiempo, dice. No es el tiempo de ayudar, de bendecir la casa del Señor, de levantar la casa de Dios, es lo que decía el pueblo. Así que de esa manera, Ageo y Zacarías querían transmitir aliento al pueblo, querían que el pueblo se levantara y transmitir un aliento al pueblo para que el pueblo empezara a avivarse y a creer la palabra de Dios, aunque Dios ya le había dicho lo que había pasado, lo que iba a suceder. Pero eran ¿qué? Conscientes que todo el pueblo que regresaba, hermanos, no eran totalmente sinceros con Dios, porque era una nueva generación que había regresado. Probablemente los más viejos ya habían muerto allá en Babilonia. Los que se fueron de 30, 40, 50 años, esos tal vez ya no regresaron. Esos murieron allá en Babilonia. Pero esa nueva generación que ellos tuvieron allá en Babilonia, esa fue la que regresó, mis hermanos. Y esa generación tenía que tener un pensamiento vivo de que iban a regresar a los 70 años, porque así decía la profecía según Isaías, según Jeremías. Decía la profecía que en 70 años iban a estar en cautiverio, iban a regresar, mis hermanos, y la profecía ya se había dado. Aún el rey que los iba a regresar de vuelta a Israel, ya se había dado el nombre del rey, ¿verdad? De Ciro, dice la palabra de Dios. Pero el pueblo estaba todavía, hermanos, en las nubes. El pueblo no estaba oyendo y escuchando la palabra de Dios. Por eso el Señor les dice, pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas no alcanzaron a vuestros padres. Así que, hermanos, los padres habían dado ¿qué? Hermanos, una herencia muy raquítica a sus hijos, espiritualmente hablando. La herencia que habían transmitido a sus hijos, hermanos, no les alcanzaban para mantener el fuego, la esperanza y el avivamiento de que las cosas iban a ser cambiadas y transformadas.
Y Dios les exhorta al pueblo y a los que habían llegado y los que habían venido de vuelta. Diles pues así, ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así que todos estos tres libros, hermanos, están ¿qué? Compaginados. Zacarías, Ageo y Esdras. Estos tres libros, ¿verdad? Josué es el sumo sacerdote en ese tiempo. Es el que se menciona en el capítulo 3 de Zacarías. En ese capítulo 3 se menciona cómo se presenta Josué, Satanás, y cómo lo está acusando Satanás a Josué. Y todo eso habla el capítulo 3 de Zacarías. Pero, hermanos, vamos a ir allá al capítulo de Esdras 5, 1 y 2. Esdras ya está a un ladito, mis hermanos, atrasito de Job, de los Salmos, y estos tres libros se les llama los libros del exilio también. Vamos a leer ahí 5, 1 y 2. Profetizaron Ageo y ¿quién? Y Zacarías. Esos son los dos profetas. Hijo de Ido, ambos profetas, los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre de Dios de Israel, ¿quién estaba sobre ellos? Entonces se levantó Zorobabel. Zorobabel era el gobernador, mis hermanos. Era el gobernador en aquel tiempo de ¿quién? De la tierra de Judá. Hijo de Salatiel y Josué y Josuá, hijo de Josacab, comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudasen, dice. Estaban también los profetas de Dios, está hablando de Ageo y ¿quién? Y de Zacarías. Ahora lea el capítulo 6, versículo 14 conmigo. El siguiente capítulo de Esdras. Dice, muy bien, y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido, edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de ¿quién? De Persia. Así que, mis hermanos, esto era lo que se estaba ¿qué? Viviendo y realizando. Tiempos de reconstruir, tiempo de levantar, tiempos, hermanos, de ponerse a servir y a trabajar dentro de lo que viene siendo el pueblo de Israel. Volver a levantar todo el pueblo, ¿verdad? Y Esdras, pues era un hombre muy consagrado a Dios. Dice la palabra de Dios que era un hombre instruido en la palabra de Dios, un hombre lleno del conocimiento de la palabra de Dios, pero con mucho celo. Era Esdras, ¿verdad? Era también uno que, un sacerdote. Pero el sumo sacerdote, ¿quién era? Josué. No era el sumo sacerdote, era Josué el sumo sacerdote. Así que de esa forma, de esa manera, había un problema en la tierra de Israel. Muchos al principio no querían trabajar. Así que la palabra de Dios dice que Dios se enojó, Jehová, en gran manera contra vuestros padres, dice. Y los llamó al arrepentimiento y llamó a recordarles la pobre herencia espiritual de Israel. Hermanos, cuando habla de pobre herencia espiritual, habla de que muchas veces la gente viene a la iglesia, pero no pone atención y no recibe lo que la palabra de Dios les quiere dar y les quiere enseñar. Y eso en la persona que tal vez su mente, su corazón está en otra parte y están recibiendo una palabra de Dios y Dios quiere darles una herencia espiritual, pero esa gente no se presta. Muchos se ponen a platicar, muchos se ponen con el teléfono, muchos se distraen en otras partes, hermanos, y el mal puede llegar cuando usted menos lo piensa. ¿Y cómo va a pasar usted, mi hermano, el valle de sombra y de muerte? Le decía yo a una hermana, es que todo el mundo va a pasar por el valle de sombra y de muerte. Todo, le digo. Y de una forma u otra tú vas a pasar, le digo, por ese valle. Pero la diferencia es que tú y yo, le digo, si estamos en Cristo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. El Señor nos dice que Él estará contigo y te va a ayudar a pasar ese valle. Y ese valle de sombra y de muerte puede ser una enfermedad, puede ser que te dejen solo, puede ser que estés pasando un problema muy fuerte económicamente. Ese es tu valle de sombra y de muerte, le digo. Y en cierta manera se va a manifestar y de cierta manera todos vamos a pasar, le digo.
Pero el problema es que si el mundo lo va a pasar, ¿cómo lo va a poder librarle? Y si no estás con el Señor, va a ser peor la situación, le digo. Así que es importante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una fuerte herencia espiritual nosotros por medio de su bendita palabra. Y tomar más atención y recibir más la bendita palabra de Dios. Que la palabra de Dios, como dijo el Señor, que sea ¿qué? Nuestro pan diario. Que sea ese pan diario, la bendita palabra de Dios para usted y para mí. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Usted va a vencer, hermanos, usted va a vencer sus enemigos, va a derrotar a los demonios, pero tiene que tomar la espada del Espíritu, que es la bendita palabra del Señor. Y a través de la palabra de Dios, usted tiene que tomar la bendición de parte del Padre. Así que Dios les había dado palabras. Desde el capítulo 28 de Deuteronomio dice la palabra de Dios que el Señor le había dicho, estas bendiciones van a llegar a tu vida. Si hicieras esto y esto otro, si anduvieras mis mandamientos, estatutos, mis ordenanzas, dice Dios. Pero si no andas en esto, también van a venir estas maldiciones. Dice. Los cielos se van a cerrar. Y, hermanos, en cierta manera, el pueblo no había entendido. Vayamos otra vez al libro anterior de Ageo. Y el pueblo no había entendido que la gracia del Señor se quería manifestar en su vida. Dice el versículo número 3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditar bien sobre vuestros caminos. Qué tremendo, ¿ah? Mediten bien. ¿Por qué le está pasando lo que le está pasando? ¿Por qué están sufriendo en lo que están sufriendo? ¿Por qué están pasando ese problema que están pasando? Deben de meditar bien y deben también de tener un buen razonamiento. Es lo que dice el profeta, ¿verdad? Entonces dice, es para vosotros tiempo, dice, ¿verdad? Y luego dice, sembréis mucho, ¿y qué pasa? Ahí tenían que ver reflexionados. Dice, coméis y no os qué, os hacéis. Bebéis y no quedáis satisfecho. Os vestís y no os calentéis. Y el que trabaja en jornal, dice, recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Vuelve a decir, mediten bien sobre vuestros caminos. Subir al monte y traer madera y reedificar la casa. Entonces, ¿cuál es el propósito? Que regresaran. Primeramente tenían que reedificar la casa de Dios. Y tenían que poner atención en la casa de Dios. Y ahí enseñar el Señor, ¿verdad? Enseñar el Señor a través de su casa una herencia espiritual maravillosa, gloriosa, que lo sustentara y también, hermanos, que lo sostuvieran, porque iban a venir otros enemigos en contra de Israel. Había otros opositores que se iban a levantar en contra de Israel. Pero si el Señor, si ellos se volvían a Dios, Dios se iba a volver con ellos y no había ningún problema. Pero esa era ¿qué? Esa era la condición. Tienen que andar en mis palabras, mis mandamientos y desechar toda adoración falsa, principalmente de ídolos y de imágenes que tienen vuestros padres. Vuestros padres les hablamos, pero no escucharon. Y por eso pasó lo que pasó. Y por eso fueron enviados allá, dice. Y 70 años como un castigo, como una disciplina, fue para Israel. Y eso era ¿qué? Terrible, mis hermanos. Ahora dice, si ustedes no hacen caso, lo mismo que les pasó a sus padres, les puede pasar a ustedes. Deben de hacer ¿qué? Caso, obedecer y sujetarse a la enseñanza del reino de los cielos. Y eso es lo que Dios nos invita, mi hermano y mi hermana. Así que la palabra de Dios nos está exhortando. Ahora, ¿se enfrentaban a qué? A circunstancias adversas, el pueblo. Regresaron y con esas circunstancias adversas. Y hermanos, pues no tenemos dinero, no tenemos cómo ayudar, pero Ciro, si usted lee todo el capítulo de Esdras, mis hermanos, y todos esos capítulos, Ciro les entregó todo y sacó oro y les dice, vayan y construyan la casa de Dios para que se adore al Dios de los cielos, porque así dijo el Señor. Mandaré a quién? A mi ungido, a Ciro, dice, para que él levante de vuelta la casa del Señor.
Hermanos, qué importante es que usted y yo dejemos una buena herencia espiritual a nuestros hijos. Qué importante, mi hermano, que usted todos los días medite en la bendita palabra de Dios juntamente con su familia, con sus hijos. Que enseñe, hermanos, a amar, a respetar la gloria, la presencia del Señor a sus hijos. Eso es súper importante, mi hermano y mi hermana. Así que había una adversidad grande y tenían que enfrentarse. Dios no estaba, ¿qué? Distante de ellos. Dios no se había apartado de ellos. Ellos se habían apartado de Dios. Así es, mi hermano. Dios no se ha apartado de ti. Tú tal vez es el que te has alejado de Dios. Y las cosas vanas de la vida te han apartado y te han alejado del Señor. Las cosas, hermanos, que crees que son de beneficio para tu vida y que le agradan a nuestra carne, son las que te han apartado de Dios. Las que ya no te dejan venir a la oración. Las que ya no te dejan servirle a Dios. Las que ya no te dejan buscar al Señor todos los días. Tu pasión por el Señor, hermanos, ha decaído. Tu deseo de agradar a Dios ha decaído. Si venimos el domingo, yo le decía a la gente, si vienes el domingo, pero no vienes con un deseo, con una pasión de servir, de honrar, de exaltar, de glorificar el bendito nombre del Señor. No vienes con ese deseo delante de la presencia de Dios. Estás aquí, le digo, pero tu mente está en otra parte. Está divagando en otros lugares. Y Dios todo lo mira, le digo. A Dios nada se le escapa de lo que nosotros venimos y hacemos, le digo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El primer mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu pensamiento. Ese es el primero y grande mandamiento, es lo que dice el Señor. Y el Señor lo volvió a repetir en el Nuevo Testamento, mi hermano y mi hermana. Así que vendrían, ¿qué? Más problemas y más dificultades, mis hermanos. De hecho, el enemigo se les levantó a estos hombres, ¿verdad? Y cuando ellos quisieron edificar, hermanos, pues lógicamente hubo una oposición. Y de hecho le mandaron cartas al rey Ciro. El rey del otro lado, dice, mandó diciendo, ¿quién les dio a ustedes esa orden de volver a levantar y reedificar el templo? Le dice, ¿verdad? Y ya ellos pararon la obra, hermanos. La detuvieron la obra. Y hasta que Ciro buscó, dice, no, pues yo mismo ya autoricé que se hiciera así, que no los molesten más. Y volvió a volverse a levantar la obra. Pero era el propósito principal, que el pueblo se restaurara a través de la enseñanza que se le iba a dar dentro del templo, mis hermanos. Y que la presencia del Señor regresara de vuelta sobre ese lugar. Porque así estaba escrito, ¿verdad? De acuerdo a la ley, hermanos, se tenía que regresar a la presencia de Dios. ¿Y sabe qué? No regresó. Dice la palabra de Dios que cuando el profeta Ezequiel miró que la presencia de Dios salió del templo y empezó a llorar. El profeta. Y no regresó. La gloria de Dios no regresó a Israel. Estaba molesto el Señor con Israel. Estaba enojado el Señor con Israel. Y qué terrible, hermanos. Podemos tener todo usted y yo. Y podemos tener los mejores trabajos, las mejores comidas, el mejor vestuario. Pero si no tenemos la presencia de Dios, y si no está aquí la presencia del Señor, de nada sirve, ¿verdad? No regresó. Fue Cristo quien la trajo de vuelta. Dice la palabra de Dios, vivimos su gloria. Gloria como el unigénito, lleno de gracia y de verdad. Hasta que no vino Cristo, la gloria de Dios volvió a regresar a la tierra. Pero no había regresado, hermanos. Hicieron todo lo posible, pero el pueblo seguía fallando. Y el pueblo seguía, ¿qué? Actuando de una manera incorrecta. Y luego dice, Dios desea que volvamos a Él por amor a Él, hermanos. No por temor, no por miedo, hermanos. Principalmente porque Él es digno, porque Él te ama.
porque Él desea lo mejor para ti y para mí también. Dios anhela lo mejor, por eso todos los días tenemos que luchar con esta carne y todos los días tenemos que crucificar esta carne, porque cuando menos lo pensamos, esta carne comete errores, mi hermano, mi hermana, y todos los días tenemos que confesar el pecado y todos los días tenemos que ponernos a cuentas con el Señor, aunque no nos desboquemos como mucha gente se desboca de la maldad, la iniquidad, a cometer toda clase de locuras o de perversidades. Pero hermanos, de una forma u otra también cometemos errores nosotros. Y necesitamos todos los días santificarnos, porque Dios quiere estar cerca de nosotros. Y lo único, hermanos, dice, pero nuestros pecados y nuestras iniquidades han hecho división entre tú y Dios. Por tanto, Dios ha volteado su cara para otra parte. Hermanos, que eso no pase con usted y a mí. Amén. Santiago 4:8, dámelo por favor, dice la palabra de Dios. Acercaos a Dios. Dame del capítulo número 4, por favor, Samuel, hasta el 8. Y fíjate lo que dice aquí. Temblar y no pequéis, meditar en vuestros corazones, estando en vuestros en cama y callar, dice. Ofrecer sacrificios de justicia y confía en Jehová. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza, no, ese es Santiago, bueno, Santiago 4:3. Me está dando Salmos 4:3 hasta el 8. Pedí y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y cualquiera pues que se quiera ser amigo del mundo, ¿se constituye enemigo de Dios? ¿O pensáis que la Escritura dice, en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y esto irá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acérquense a Dios y Él se va a acercar. Pecadores, limpien las manos y vosotros los doble ánimo, purifiquen vuestros corazones. Un día estamos muy contentos, hermanos, y otro día estamos muy decaídos. Un día queremos hacer muchas cosas para Dios y otro día no queremos saber nada de Dios. Hermanos, esos hombres y esas mujeres son de doble ánimo. Purifiquen esa área, dice. Saquen eso de su vida, saquen eso de su corazón. Acérquense al Señor y Él se va a acercar a ustedes. Dice la palabra de Dios, hermanos, cualquiera que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo, mi hermano y mi hermana. Dejemos ya el mundo, mis hermanos. Más este tiempo es tiempo, mi hermano, como dice Ageo, mediten bien en sus caminos. Mediten bien, ¿por qué? Porque las señales de sus regresos se están dando muy fuerte, hermano. ¿Y debemos de qué? De estar alerta, consagrarnos cada vez más, buscar más su reino, testificar más, tener la oportunidad y el privilegio de hablarle a la gente, quitar ese espíritu de temor, como decía la enseñanza de ese rato, mi hermano y mi hermana, y a través de eso levantarnos nosotros a compartir la palabra de Dios. Quite ese espíritu, mi hermano, y comparta la palabra de Dios. Que el Señor mire su amor, su pasión por las almas también, mi hermano, mi hermana. Es importantísimo eso, que todo lo que hagamos alabe, exalte el nombre de Dios. Así que las promesas de Dios, hermanos, son ¿qué? Eternas y son verdaderas. Tienen una duración, hermanos, hasta 1000 generaciones, dice la Escritura, ¿verdad? Pero, hermanos, tenemos que poner nosotros el cimiento. Y la piedra angular debe ser Cristo de la siguiente generación también. Y debe de ser también nuestra vida, nuestra alma, siempre reflejar cómo ellos deben de vivir y cómo ellos también deben de seguir al Señor Jesucristo y cómo deben de renunciar a las cosas vanas de la vida y también cómo deben de servir al Señor, mi hermano, mi hermana. Así que levanten el templo para que edifiquen sus relaciones. Tienen que reedificar sus relaciones con el Señor, para que aprendan lecciones y los padres puedan enseñar también a sus hijos. Para eso debes de venir a la iglesia de Dios, hermanos. ¿Para qué?
Para que tu relación se vuelva a relacionar fuertemente con Dios. Para que aprendas y le puedas enseñar a tu hijo, a tu hija y a las generaciones. Por eso debemos de estar ¿qué? Atentos, nuestros oídos abiertos a la palabra de Dios, mi hermano y mi hermana, y a oír y escuchar. Así que esto es lo que enseña. Volvamos allá a Zacarías, versículo número 7. Y los 24 días del mes, un décimo que es el mes de Sebat, en el año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: vi de noche, he aquí un varón que cabalga sobre un caballo alazán, el cual está entre los mirtos que había en las honduras, y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Entonces dije: ¿qué son estos, Señor mío? Y me dijo: el ángel que habla contigo, yo te enseñaré lo que son estos. Fíjese, qué tremendo, ¿ah? Así que miró, dice, miró en visión de los caballos. El varón, dice, es el ángel de Jehová, que viene con 3 jinetes. Es un alazán, un overo y un blanco. Los overos se dice que son empleados por Cristo para la defensa de la iglesia. Son los que te van a cuidar y los que te van a proteger. Esos vienen enviados por el Señor Jesucristo para cuidarte y protegerte, hermanos. Qué importantes somos usted y yo, hermanos, para el Señor. Enviar, dice, sus ángeles para protegerte y cuidarte y defenderte. Los otros señalan grandes poderes de autoridad y excelencia contra las huestes espirituales de maldad. Vienen a buscar y a pelear, hermanos, en contra de toda maldad e iniquidad que va a venir en contra de la iglesia. Todo ese espíritu inmundo de maldad, de brujería, de hechicería que va a tratar de atacar a la iglesia, esos son los que van a detener en la iglesia, mi hermano, esos espíritus inmundos que van a tratar de confundirte. Y tal vez algunos se han dejado, hermanos, que los confundan, ¿verdad? Pero ¿y el Señor está dispuesto a qué? A bendecirlos, a levantarlos de vuelta a sus vidas. Pero ese hombre, esa mujer que perdió la pasión, que tiene tal vez años que ya no se congrega, que ya no se junta con la iglesia del Señor, ese joven que se perdió, necesita regresar de vuelta, necesita unirse de vuelta a la congregación, a la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque ahí está la bendición, ahí está el cuidado de parte del Señor para su pueblo, para su iglesia. Y si no lo hacemos, hermano, Satanás va a ganarle mucha ventaja a ese hombre. Dice Santiago: sométanse pues a Dios y resistan al diablo, y este va a huir de ustedes. Pero tenemos que aprender a someternos. ¿Cómo? Como dice ahí, no ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Te estás sometiendo a Dios, a su palabra y también a su evangelio. Así que, dice la palabra de Dios, aquel varón que estaba entre los mitros es el laurel. El mitro simboliza un laurel. Y cuando es aplastado el mitro o el laurel, ilustra extraña gracia de aflicción sobre Israel. O sea, algo, hermanos, está pisando, algo está dañando tu relación. Por eso hay una extraña en tu vida, aflicción sobre tu vida. De repente viene una ¿qué? Una extraña aflicción sobre tu vida, sobre tu mente, sobre tu corazón. Porque algo, hermano, está sucediendo en tu vida y en tu casa. Dejaste que alguien pisara tu relación con Dios. Y eso por eso dice que exhala un extraño olor, como una aflicción que viene de repente y no lo entiendes. ¿Por qué vino una aflicción sobre tu vida? ¿Por qué estás pasando por un momento duro, difícil en tu vida? Y no lo estás entendiendo, no lo comprendes, hermanos. Porque alguien vino, pisó, pero fue un descuido de tu vida. Tu vida está, hermanos, está un poco alejada o desatendida del plan y el propósito de Dios. Porque somos hechos para un propósito maravilloso, usted y yo, mi hermano, dentro del reino de los cielos. Así que el ángel de Jehová intercede por Israel. Versículo número del 11 en adelante. Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos y dijeron: hemos recorrido la tierra, aquí toda la tierra está reposada y quieta.
Respondió el ángel de Jehová y dijo, oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Molesto, enojado por 70 años, le dice. Y Jehová respondió buenas palabras, palabras consoladoras al ángel que hablaba conmigo. Y me dijo, el ángel que hablaba conmigo, clama diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, se lee con gran celo Jerusalén y a Sión. Y estoy muy molesto y muy airado. Las naciones que están reposando, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. Por tanto, así ha dicho Jehová, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia en ella para edificar mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Clama aún diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, aún rebosarán mis ciudades con las abundancias de bien y aún consolará Jehová a Sión, recogerá todavía a Jerusalén. Fíjense, hermanos, 70 años. Y el Señor estaba muy molesto, enojado, airado contra Jerusalén. Y no nomás contra Jerusalén, sino contra todas las naciones, dice. Porque ellos acrecentaron el mal. Se empezaron a burlar de Jerusalén. Se empezaron a reír de Jerusalén. Dios estaba disciplinando a Israel, hermanos. Pero no era tiempo de burlarse, de reírse de nadie. Es como cuando usted, hermanos, se goza porque a alguien le pasó un problema, porque alguien tiene una enfermedad incurable. Dios no le agrada eso. A Dios no le honra ese tipo de conducta de nosotros, hermanos. Cuando usted critica y juzga a otra persona, a Dios no le honra ni le agrada. Dios se molesta. En lugar de usted orar, de interceder, de pedir gracia, de pedir misericordia, se está burlando, se está riendo, mi hermano. Está poniendo una palabra de juicio en contra de ese hombre, de esa mujer. Ore por él, mi hermano. Tenga compasión y tenga misericordia, porque el Señor no se agrada cuando un hombre o una mujer actúa de esa manera. Así que el ángel intercede. Dice, la tierra está en reposo. Dios está molesto porque las naciones reposan y el pueblo de Dios sufre. Y si el mundo está en reposo mientras el pueblo sufre, entonces no hay reposo. No hay reposo. Si el mundo está tranquilo y el pueblo sufre, el pueblo de Dios sufre, no hay reposo. Porque el reposo lo da Cristo. Y si no está Cristo obrando dentro del pueblo, hermanos, es porque de una forma u otra el Señor está poniendo en disciplina al pueblo, a la iglesia. ¿Y qué debe hacer la gente? Pues la gente dice, bueno, qué bueno, ya los cristianos ya no predican. Entonces no hay reposo. Porque ¿quién puede cambiar? La predicación del evangelio, la palabra de Dios puede cambiar el corazón de la nación, el corazón de la ciudad, el corazón de la colonia, mi hermano, del vecino, de la vecina. Y si la iglesia no predica, hermanos, quiere decir que la iglesia no está en reposo. Porque no tiene nada que hablar, que predicar, que anunciar. Y por lo tanto, mis hermanos, ahí es donde la gente se alegra porque la iglesia está pasiva, está detenida, no está avanzando, no está conquistando almas para el reino de los cielos, no está compartiendo el evangelio del Señor Jesucristo. Y entonces no hay reposo. El mal se va a acrecentar tarde o temprano, mi hermano, y el mal se va a aumentar tarde o temprano dentro de la ciudad, dentro de la colonia y dentro también de tus vecinos, de tus amigos. Tal vez en tu casa habrá un poco de tranquilidad y de reposo, pero hermanos, la palabra de Dios se tiene que predicar, se tiene que anunciar, se tiene que llevar a cabo el mensaje del evangelio. Si no, no va a haber reposo, hermanos. La maldad se va a acrecentar. La iniquidad va a empezar a gobernar dentro de la ciudad. Y esto es lo que estaba a punto de suceder dentro de ¿dónde? De Israel, mi hermano y mi hermana. Así que Dios va a restaurar. Después de 4 años, Sión dice, será consolada, el templo se va a construir. Era la relación que Dios iba a tener con ellos. La visión de los cuernos que dispersaron a Judá. Vamos a ver el versículo 18.
Después alcé mis ojos y miré aquí 4 cuernos. Y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos? Me respondió, estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Me mostró luego Jehová 4 carpinteros. Le mostró 4 cuernos, pero también le mostró 4 ¿qué? Carpinteros. Entonces, esos 4 cuernos, hermanos, ¿qué hicieron? Dispersaron a Israel. Son los que iban a controlar la nación de Israel. ¿Desde cuándo? Desde Nabucodonosor, los medos y los persas. Iban a venir también, mis hermanos, el tercer cuerno, ¿verdad? Que viene siendo también los... déjame ir allá a Daniel capítulo 2. Vaya conmigo a Daniel capítulo 2, si lo tiene. Y vamos a ver. Amén. Es Grecia y Roma. ¿Quién estaba gobernando cuando Cristo llegó? Roma, ¿verdad? Y Roma controlaba toda esa región, entonces ya estábamos, con Cristo estamos viendo, hablando del cuarto cuerno, ¿verdad? Así que de esa forma, de esa manera, capítulo 2 de Daniel, mis hermanos, el 39. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercero, le está diciendo Daniel a Nabucodonosor, después de ti se levantará un reino inferior de ti, que es el segundo, que son los medos y los persas. Después se levantará otro reino, dice, que es el tercero, que es Grecia. Y él dice, y luego un tercero de bronce, el cual dominará sobre la tierra. Y el cuarto reino, que viene siendo Roma, será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuzará, rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y luego dice, vean conmigo ya el 43. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclará por medio de alianzas humanas, pero no se unirá el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios de los cielos levantará un reino que no será jamás destruido. En los días de estos reyes, ¿cuándo vino Cristo? En el cuarto reino, diga. En los días de estos reyes. Y es cuando vino el Hijo de Dios y se manifestó el Hijo de Dios. Fíjese cómo va la profecía y cómo la profecía nos está diciendo cómo se están cumpliendo las cosas que Dios habló y profetizó. No será jamás este reino, no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. No vendrá nadie y lo va a vencer. Este reino va a desmenuzar y consumirá a todos estos reinos. Los 4 reinos los va a desmenuzar y los va a quitar. Pero él permanecerá para siempre. O sea, el reino de Cristo va a permanecer para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano de la cual menuzó el hierro, o sea, no habrá mano humana que vaya a desmenuzar. A estos tiene que venir Cristo. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Y le está interpretando a Nabucodonosor. Pero dice la palabra de Dios que en este tiempo Dios levanta al Señor Jesucristo. Zacarías capítulo 1, ahí volvamos hermanos a Zacarías capítulo 1. Y nos dice la palabra de Dios. Y dijo el ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos? Y me respondió, estos son los cuernos que dispersaron a Judá e Israel en Jerusalén. Me mostró luego Jehová 4 carpinteros. Y yo dije, ¿qué vienen estos a hacer? Y me respondió diciendo, aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá. Los primeros, ¿ah? ¡Pum! De los que dispersaron a Judá. Por tanto que ninguno alzó su cabeza. Mas estos han venido, ¿para qué? Para hacerlos temblar. ¿Está hablando de quién? De los carpinteros. Estos han venido, ¿para qué? Para hacerlos temblar. Para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno contra la tierra de Judá, para dispersarla. Entonces se van a levantar, dice, por lo menos aquí es lo que habla, ¿verdad? 4 ¿qué? Carpinteros. Pero váyame conmigo allá al 7, capítulo 7, mi hermano, de Zacarías. No, es 9.
9:9. Dice, alégrate mucho, hija de Sión. He aquí, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti justo, salvador, humilde y cabalgando sobre un pollino, hijo de asna. ¿A quién se refiere? ¿Cuándo sucedió esto? En la entrada triunfal, mis hermanos. Ahí en la semana que se le conoce la semana de martirio del Señor. Volveos a la fortaleza, el 12. Oh prisioneros de esperanza, hoy también os anuncio que os voy a restaurar el doble, porque he entesado para mí a Judá como arco, hice a Efraín su flecha y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente, y Jehová será visto sobre ellos, su dardo saldrá como relámpago, Jehová el Señor tocará trompeta, e irán entre torbellinos de austro. Así que mis hermanos, y está hablando el Señor cómo se va a cumplir la profecía también acerca de los carpinteros. Los carpinteros simbolizan, hermanos, la iglesia, la congregación. Son los que se les ha dado el poder y la autoridad a la iglesia para someter y sujetar el reino de las tinieblas, para echar abajo los poderes satánicos. Dice la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 1, y habla, dice, que sometió todas las cosas bajo su poder y lo dio por cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo, para que en el nombre maravilloso de Cristo Jesús también dice, se doble toda rodilla. Y en el nombre de Cristo Jesús, mis hermanos, sean destruidos los principados y las potestades, porque los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que la iglesia tiene que avanzar. Y la iglesia, hermanos, es como si tuviera, dice la palabra de Dios, un martillo para tumbar y destruir esos cuernos, echar abajo esos cuernos, mis hermanos. ¿Qué simboliza? La palabra de Dios. ¿Qué simboliza, mis hermanos? El poder de la palabra de Dios para echar abajo potestades y gobernadores. ¿Y que van a ser qué? Echados abajo. Pero la iglesia tiene una función para que no avancen ni conquisten estos reinos, ni lo que se manifestó en esos 4 reinos, mis hermanos. Y el último reino, que es un reino también que tiene que ver con lo espiritual, porque todo sigue gobernando espiritualmente Roma, mi hermano, mi hermana, a nivel mundial, en muchas naciones, incluyendo nuestra nación de México, ¿va? ¿Hay cuántos católicos? Pues tal vez como 100 y tantos millones de católicos, ¿va? Dentro de lo que viene siendo todo el territorio nacional. Así que la visión dispersaron, dice a Judá y a Jerusalén. Se refiere a Babilonia, los medios, los persas, Grecia y Roma. Dios levanta otras naciones para juzgar a estas naciones. Se ocupan carpinteros con martillo para ¿qué? Para este trabajo duro que golpeen con todas sus fuerzas. ¿Qué se necesita? Hombres y mujeres valientes, hermanos, dispuestos, no temerosos, dispuestos a ir y conquistar la nación. Como un martillo, ¿verdad? Que viene siendo la palabra. ¿No es tu palabra como martillo que quebranta la piedra? Dice Jeremías. Hermanos, entonces, ¿qué necesita? Hombres y mujeres valientes, dispuestos para derrumbar los principados y las potestades que operan dentro de la ciudad o dentro del gobierno o dentro, hermanos, de la política, dentro de la ciencia que están ahorita deteniendo, ¿verdad? Dentro, mis hermanos, donde están los congresistas que operan leyes y todo eso. Entonces, ¿qué se necesita? Hombres y mujeres valientes, mis hermanos. ¿Para qué? Para que estén contrarrestando ese tipo de ¿qué? De actividades satánicas y diabólicas. Así que ocupamos esos carpinteros para trabajar, mis hermanos, duro y que golpeen con todas sus fuerzas, sin temor. Quienes dañen, dice, y destruye el pueblo de Dios, será destruido por Dios. Quien te dañe, quien te quiera destruir, será destruido por el Señor. Quien te quiera echar abajo, mis hermanos, ese hombre, esa mujer, no será prosperada ni será bendecida. Porque el Señor tu Dios, mi hermano, quiere honrarte y también quiere protegerte. Por eso envió también a los 4 caballos
mis hermanos. Recuerde, ¿que eran qué? Representa uno el ángel de Jehová, overos, blancos, negros y también alazanes. Esos también podemos verlos también en el capítulo 6 del libro de qué? De Apocalipsis. Los puede ver y puede ver cuando se abren los sellos y aparece estos tipos de caballos. ¿Y vienen qué? Pero esos vienen para traer juicios sobre las naciones y traer problemas y enfermedades. Una vez que la iglesia sea levantada. Eso va a aparecer, mi hermano, mi hermana. Siga la palabra de Dios. Manténgase en la palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios es fiel y es que verdadera. Lo dijo el Señor 200 años antes de que naciera Ciro. Tú serás, le dijo el Señor. Y tú harás que regresen. Y tú vas a ayudar a edificar el templo, la casa del Señor. Hermanos, el Señor es el que gobierna y reina sobre pueblos, naciones, sobre hombres, sobre reyes y también sobre gobernadores. Y a Él sea la gloria, la honra y el poder. Así que mi hermano, mi hermana, ¿qué dice el Señor? Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Vuélvanse a mí. Y luego dice, no ames las cosas del mundo, ni las cosas que están en el mundo. Santiago capítulo 4, versículo 3. Vuelvo a leer hasta el versículo 8. Sométanse a Dios y resistan al diablo. No amen al mundo. Y luego, hermanos, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, en ese hombre, en esa mujer. Así que levantémonos, démosle gloria al Padre. Recuerde que la iglesia, hermanos, es un yunque que a través de su asignación, porque hemos sido asignados para este trabajo, mis hermanos. Usted y yo, hermanos, estamos aquí con un propósito, que se cumpla el propósito del reino. Amén. Y el principal propósito siempre es ir y anunciar la palabra de Dios. Ese es el principal propósito de la iglesia, hermanos. También edificarnos, hermanos, y hacer discípulos. Pero tenemos que aprender a ser discípulos. Por eso, si usted, una persona, se convierte, usted mismo ofrézcase y dile, yo te voy a dar un discipulado, yo te voy a dar un estudio bíblico para ayudarte a crecer, para que seas una persona llena de la gracia y el conocimiento de Dios. No lo dejes así nomás, mi hermano. Invítelo, dile la palabra de Dios, que crees que ese hombre, esa mujer. Y si alguno necesita estudios, véngase, hermanos, los días martes estamos dando como un tipo de discipulado para que usted aprenda. Igualmente los viernes se está dando un discipulado. Ya entramos en un estudio maravilloso, mi hermano, mi hermana, que le va a ayudar y le va a ayudar a conocer todo lo que viene siendo de una manera, como dice el dicho, de vista de pájaro, cada libro, mi hermano te va enseñando del Antiguo hasta el libro de Apocalipsis. Y para que aprenda usted a manejar la Biblia, para que no siempre se vaya aquí al índice. ¿Dónde está? ¿En qué página está el libro de Apocalipsis? A ver, ¿qué página? Hermano, pues ya sé que es el último. ¿Y se va al índice todavía, hermano? Tiene 20 años de cristiano, mi hermano. Esto significa que nunca ha leído la palabra de Dios, mi hermano, y no la ha agarrado. Así que esfuércese un poquito, amén. Y aprendamos, hermanos, esta es bendición para el reino de los cielos y que usted sea también bendecido grandemente y que aprendamos como el Señor dice, ¿va? Y el Señor que quería que el pueblo se regresara a ellos, hermanos. Y vuélvanse, conviértanse, apasionense por el Señor. Den lo mejor, hermanos. Y esta gente trabajó duro para levantar el templo. Nehemías también podemos decir que se compagina, porque Nehemías después vienen los muros y levanta los muros de Jerusalén, toda la muralla. Si usted lee Jeremías, dice que el capítulo 1, hermanos, estuvo llorando cuando le anunciaron cómo estaba Jerusalén, devastada, caída, y empezó a llorar por la tierra. Pero no solamente lloró, sino que hizo algo. Así es, hermanos. Si usted, hermanos, hizo una promesa y no la ha cumplido, cúmplala. Ya tenemos más de un mes y se nos dio un mes para cumplir. Cúmplala, hermano. Le pido en el amor de Dios que no le falle a Dios. Recuerde que es la casa de Dios
y es el lugar donde queremos que se siga anunciando, predicando la bendita palabra de Dios y que no tengamos ningún problema, ningún obstáculo. Amén. Así que le invito para que también usted se ayude y también apoye, hermanos. Y si ya ayudó, diga, si ocupa, vuelvo a ayudar con algo. Y vuelvo a poner algo, no importa, hermano. Le demos gloria a Dios. Amén. Y damos gracias al Padre. Padre, te agradecemos.